En este video te voy a enseñar a hacer este movimiento. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos, yo soy Profesor Zongo y en este video te voy a enseñar de la forma más fácil a realizar este movimiento llamado Kick Up o también conocido en capoeira como mola. Si tú eres principiante, este video es ideal para ti ya que te lo voy a enseñar paso a paso. Si ya estás listo, vamos a comenzar. Nuestro primer paso se va a centrar en la forma en cómo vamos a iniciar el movimiento. Vamos a rodarnos hacia atrás, intentando mantener la barbilla al pecho y llevando las manos hacia atrás de nuestra cabeza. Al momento de que voy a girarme hacia atrás, vamos a traer las rodillas al pecho, llegando a esta posición. Así como estoy realizando el giro hacia atrás, también voy a realizar la proyección hacia el frente. Y siempre es importante que lo hagas en dos pasos. El primer paso para ir hacia atrás es llevar el torso hacia atrás y después las piernas. Entonces primero llevo el torso y luego las piernas alcanzo. Y el regreso es lo contrario. Primero llevo las piernas y luego mi torso va a alcanzar el movimiento. Observa, torso y luego piernas. Y de regreso, piernas y luego torso. Cuando realizo la proyección hacia el frente, también es importante que tus manos se proyecten. Observa, hacia atrás y hacia el frente. Es muy importante que entendamos esa mecánica. Una vez que entendimos esto, vamos al paso número 2. Vamos a realizar el mismo giro hacia atrás, solo que en esta ocasión no voy a llevar las manos atrás. Las voy a colocar detrás de mi cintura. Observa, giro hacia atrás, manos en la cadera. Y una vez que llego a esta posición, voy a impulsar las piernas hacia el frente y las manos me van a ayudar a que mantenga mi cadera siempre arriba. Giro hacia atrás, manos en la cintura y empujamos. Una vez que entendí este movimiento, vamos a realizar lo mismo, solo que ya no vamos a usar las manos en la cintura, sino dejarlas atrás de nuestra cabeza. Observa, hacia atrás, hacia el frente y mi cadera se mantiene siempre arriba. Una vez que llegamos a esa posición, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio, que es empujar los brazos para levantarnos en postura de ponchi o puente. ¿Ok? Pon mucha atención. Lo voy a realizar en diagonal para que se entienda mejor. Giro hacia atrás, llevamos las manos al piso, empujo las piernas, mantengo la cadera arriba y una vez que llegamos a esta posición, con los brazos empujo. Una vez que seas capaz de realizar este ejercicio, ahora vamos a comenzar a combinarlos y vamos a agregarle un poco de velocidad. Realizo el mismo giro hacia atrás y una vez que llegamos a ese punto, vamos a empujar las piernas hacia el frente, vamos a levantar nuestra cadera, pero en ese momento que empujo las piernas, voy a empujar también los brazos para subir a la postura de puente en un solo tiempo. Voy hacia atrás, manos, empujo y subimos. Este sin duda es el ejercicio más difícil de este movimiento, pero te garantizo que si lo practicas regularmente, poco a poco lo vas a ir dominando. Ahora vamos con nuestro último paso y una progresión para poder hacerlo de forma más avanzada. ¿Recuerdas que en el primer ejercicio vimos la proyección hacia atrás y cuando íbamos hacia el frente proyectábamos nuestro cuerpo y los brazos también? Pues ese ejercicio vamos a intentar agregarlo, pero solamente vamos a proyectar un brazo, ya que si quitamos los dos es muy probable que te caigas. Es muy importante que cuando proyectemos hacia el frente, realmente tus piernas empujen. Tus piernas están flexionadas y vamos a hacer este movimiento de empuje hacia el frente para poder realizar el movimiento. Atrás, proyecto, impulso el brazo hacia el frente. ¿Ok? Mi cadera se mantiene ahorita abajo porque es la forma más simple de aprenderlo. Gradualmente, conforme vayas avanzando, vamos a hacer lo mismo, pero la cadera se va a mantener arriba. Una vez más este movimiento visto desde otro ángulo. Ahora solamente nos falta la progresión del movimiento y esto es empujar cada vez con más fuerza y en lugar de quitar solamente un brazo, cuando ya tengo dominado el movimiento, vamos a impulsar con los dos brazos hacia el frente. Es normal que nuestra cadera caiga abajo en esos primeros ejercicios, pero gradualmente vamos a proyectar y mantener la cadera arriba. En un solo tiempo quedaría así.
los brazos siempre al frente. Y listo, con eso ya hemos aprendido un nuevo movimiento. Ahora, si quieres aprender la forma avanzada de cómo realizarlo y combinarlo con algún movimiento como estos ejemplos que estás viendo, déjamelo acá abajo en los comentarios y yo con gusto haré el tutorial. Y si quieres seguir aprendiendo más movimientos o acrobacias, da clic aquí ahora mismo, ya que ahí están todos los movimientos que he enseñado. Nos vemos en unos días y a entrenar. ¡Ashe!